A diario cientos de miles de viajeros de todas partes del mundo viajan a España con el fin de estudiar, trabajar o hacer turismo. Esto hace que su paso por los controles fronterizos en aeropuertos como el de Barajas en Madrid sean obligatorios. A través de las redes sociales se han reportado muchos casos de viajeros que indican que su entrada al país ha sido denegada por diversos motivos. Por eso, hoy te mostraré un recopilatorio de las historias con el top 5 de casos de denegación de entrada a España. Colombianos detenido por tener intenciones de quedarse a vivir siendo turista. Se trata de Marlon Dávila, un joven oriundo de la capital del país, Bogotá, quien tenía como objetivo viajar a España para visitar el país ya que desde muy pequeño ese era su sueño. El joven colombiano se preocupó por organizar lo mejor posible su viaje con 2 meses de antelación. Para ello, se asesoró muy bien en una agencia de viajes acerca de los requisitos para viajar a España y la documentación que debía presentar en el aeropuerto una vez pise suelo español. Entendiendo que en migración le van a solicitar ciertos documentos como el pasaporte, tiquete de regreso, reserva hotelera y demás, el joven se encargó de conseguir todo esto. Pese a que los requisitos no son tan complicados de conseguir como hace algunos años, sí era necesario que Dávila se encargara de comprar las reservas de hotel, tiquetes de avión y el seguro médico Schengen con anticipación, pues este era su primer viaje al viejo continente y quería que todo saliera bien. La cuestión es que Marlon les dijo a sus familiares que solamente iría a España de vacaciones, máximo 3 semanas y luego se devolvería. La cosa es que él no pensaba regresar a Colombia realmente, pues su viaje era para quedarse a vivir en España. Esto evidentemente no se puede hacer en términos legales, pues viajar a España como turista con el objetivo de quedarse a vivir es algo que está muy controlado por el gobierno español, pues mucha gente hace esto desde hace años y se viene regulando bastante. Se llegó el día del viaje y Marlon embarcó su vuelo con toda la documentación que necesitaba, demostrar recursos económicos, reserva en un hostal, tiquete de regreso a Colombia y antecedentes penales en caso de que se los fueran a solicitar. El vuelo duró 12 horas aproximadamente desde Bogotá hasta Madrid. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de España, el joven colombiano se bajó del avión y alistó su documentación antes de pasar por la fila de inmigración. Recordó que hace unos meses habían denegado la entrada de un familiar suyo porque al parecer no tenía la documentación correcta. A esta persona le hacía falta una reserva hotelera pagada para que lo dejaran entrar. Esto a Marlon no lo preocupó porque justamente se encargó de tener todos esos documentos en regla antes de viajar. Sin embargo, había algo que le complicaría la entrada al país y que hasta el momento no lo había pensado. Pasaron varios minutos y su turno para pasar por inmigración llegó. El oficial fronterizo le pidió el pasaporte y analizó los datos en el sistema por unos segundos. ¿A qué viene a España?, le preguntó el oficial migratorio a Marlon. Vengo de turismo, quiero visitar varias ciudades del país, respondió. El agente, con una mirada suspicaz, lo miró de reojo por debajo del rabillo de los lentes. El tiempo que se suponía iba a durar hablando con el oficial migratorio se fue extendiendo poco a poco. Esto comenzó a preocupar a Marlon, pues veía a su alrededor y a la gente pasar rápido estos controles. Usualmente no demoraban más de 3 o 4 minutos. Sin embargo, Marlon ya llevaba más de 10. Marlon había cometido un error muy grave y es que, para empezar, tenía previsto quedarse a vivir en España, aún sabiendo que con su estancia por turismo no podía quedarse más de 90 días seguidos. Esto evidentemente suponía un problema, pues al momento en que el oficial fronterizo se diera cuenta, sencillamente iban a denegarle la entrada al país. El oficial comenzó a preguntarle otras cosas, como por ejemplo, ¿dónde va a quedarse?, ¿cuánto tiempo piensa quedarse?, ¿dónde se va a hospedar? ¿Y cómo se va a movilizar? El colombiano no esperaba tal interrogatorio, por lo que intentó responder lo mejor posible. Sin embargo, cada vez que hablaba, se hundía más. Lo que hizo que los oficiales de migración sospecharan del viajero es que hablaba más de la cuenta y respondía cosas que nadie le había preguntado. Voy a visitar a mi amigo en Madrid, pero no voy a quedarme con él porque vive con su esposa. Así que yo pagué una reserva en un hostal a las afueras de la ciudad para que me saliera más barato y así poder hacer rendir más el dinero. El oficial de inmigración le dijo que no tenía que dar más explicaciones de la cuenta y que se limitara a responder lo que se le había preguntado. A pesar de todo el cuestionamiento, el tiempo pasaba y el oficial no encontraba coherencia en las palabras de Marlon, por lo que le pidieron que pasara a una sala de espera para continuar con el interrogatorio. Ya una vez dentro del cuarto, le preguntaron a Marlon si su objetivo realmente era quedarse a vivir en España, a lo que él contestó con nerviosismo que no, que simplemente quería visitar el país por 3 semanas y luego regresar a su Colombia.
Evidentemente esta justificación no le sirvió a los agentes fronterizos, por lo que le pidieron que les diera su teléfono celular para verificar correctamente si la información que él decía era verdadera. Así se complicó todo porque dentro de ese teléfono Marlon tenía conversaciones comprometedoras con un amigo suyo que vivía en Madrid y que le había prometido darle trabajo una vez él llegara a España. En esos chats la policía encontró conversaciones que hablaban de ir a donde el Michingo, al parecer un hombre que daba trabajo en el área de construcción a personas recién llegadas a España y que no tuvieran papeles. En otras conversaciones además también se hablaba con otra persona la cual le decía cómo y en dónde comprar la ropa para el invierno, pues el frío que hacía en Madrid no se comparaba con el de Colombia. Por todo lado donde la policía revisaba el teléfono celular de Marlon se encontraba evidencia de que iba a quedarse a vivir de manera regular en el país. Sin embargo, Marlon seguía insistiendo en que esas conversaciones solo eran de broma y que él no planeaba quedarse en España. La resolución de la situación estaba clara. Al colombiano le denegaron la entrada a España por sospecha de que iba a quedarse a vivir con una estancia de turismo. Esa estancia solamente le permite al viajero tener una permanencia en el país por un periodo máximo de 3 meses. Sin más remedio, Marlon le tocó esperar al siguiente vuelo de vuelta a Colombia, perdiendo de esa manera su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Antes de abordar su vuelo, la policía le preguntó que si su intención era quedarse a vivir, ¿por qué no sacó su documentación bien, en regla? Él podía haber pedido un visado de estudios o de trabajo dependiendo del área donde se desempeñara. A lo que Marlon respondió que los trámites para ese tipo de documentos eran más extenuantes y en el caso del visado de estudios debía invertir más dinero. A la final le salió más caro viajar de esta manera, pues fue devuelto para Colombia y perdió el dinero de sus pasajes y el seguro médico internacional. Marlon aprendió a las malas que cuando se trata de viajes internacionales como este, lo mejor es andar con la verdad y claridad, de tal manera que no tenga contratiempos más adelante por algún motivo que ocultase. Pero cuéntame tú qué piensas de esta historia, deja tu opinión en los comentarios. Mexicana es capturada en España por causa de una amiga suya. Luego de varios meses de arduo trabajo, Mariana Solís, quien es diseñadora oriunda de la Ciudad de México, había tomado la decisión de tomarse unas vacaciones en Europa. Para ello, ahorró durante un tiempo y pese a que en un principio tenía planeado realizar este viaje con su novio, tuvo que cambiar los planes luego de que éste terminara su relación con ella. Por este motivo y sin ánimos de caer en tristezas, Mariana decidió viajar sola a Europa y tal como lo había planeado, preparó su viaje, por lo que investigó bastante bien y con ayuda de una agencia de viajes pudo planear su recorrido para hacer un Eurotrip y visitar algunos de los países más importantes de Europa. Esta mujer de 29 años quien planeaba viajar a España como turista y que además era también amante de la fotografía, le pidió el favor a su mejor amiga Paola para organizar su viaje y cosas personales, pues el vuelo ya estaba próximo a la fecha. Paola, quien había sido su mejor amiga desde la universidad, accedió a ayudarla bastante emocionada, pero al tiempo cabizbaja por no poder acompañarla por motivos laborales. Se llegó el lunes, el día del viaje, y Mariana embarcó su vuelo hacia el aeropuerto de Barajas, Madrid, ciudad en la cual se quedaría unos días antes de continuar su viaje. Allí todo iba muy bien según lo que se tenía previsto, sin embargo la situación cambió al llegar a la aduana. Mucho ojo porque esto le pasa a muchas personas que van a viajar a España como turistas. Al pasar por los controles de rayos X del aeropuerto, los agentes de seguridad comenzaron a sospechar algo extraño en el equipaje de Mariana. La maleta emite una imagen sospechosa, dijo uno de los agentes. De inmediato, y siguiendo con los protocolos de seguridad, llevaron dicho equipaje a una sala aparte para realizar una inspección más a profundidad. Mariana, sin entender qué estaba pasando, comenzó a preocuparse y a preguntar a los agentes el por qué querían sacar su equipaje a un lado. Si ella no llevaba nada irregular, yo simplemente llevo lo que cualquier persona llevaría en su equipaje, ropa y elementos de uso diario, indicó la mexicana. Los agentes, aunque comprensibles, le dieron a entender a la mujer que debían seguir el protocolo establecido para este tipo de cosas y tenía que llevarla a ella y a su equipaje a una sala aparte para indagar qué es lo que está pasando. Sin más remedio, Mariana accedió para no complicar más las cosas, sintiéndose cada vez más preocupada de que no fuera a hacer lo que tenía en mente. A estas alturas, el tema del itinerario del día ya pasaba a un segundo plano. Las caras de los agentes y la forma en la que actuaban parecía que la situación estaba a punto de complicarse más. Al abrir la maleta, los agentes encontraron varios paquetes que estaban envueltos en una cinta algo extraña, dentro de un forro oculto al fondo del equipaje.
Uno a uno comenzaron a sacar cada paquete mientras Mariana no podía creer lo que estaba pasando. Envuelta en nervios y en pleno estado de shock, Mariana no podía responder a esta situación. Era algo que nunca en la vida le había pasado. Continuando con lo que debían hacer, los policías procedieron a realizar un test rápido, el cual dio un resultado claro: positivo para cocaína. En total encontraron casi 2 kilos de esta sustancia. ¿Puedes explicar esto?, le dijo uno de los agentes a Mariana con cara de pocos amigos. Mariana, sin saber qué estaba pasando, duró un par de segundos tratando de procesar la situación. En varios programas de televisión y por historias de personas cercanas a ella había escuchado este tipo de cosas. Había oído de gente que era detenida en el extranjero por intentar transportar sustancias ilegales consigo. Sin embargo, nunca se imaginó que esto le fuera a pasar a ella. Mira, no tengo la más mínima idea de lo que es eso ni de cómo llegó a mi maleta. Eso no es mío. Yo misma empaqué mis cosas, pero jamás metería algo así, dijo con lágrimas en los ojos. Inmediatamente la policía la detuvo por el delito de tráfico internacional de drogas. Durante los interrogatorios, la policía le preguntó por la procedencia de la cocaína, a lo que Mariana siempre respondió con fervor que no sabía de dónde había salido eso. Yo hice mi maleta yo misma en casa. Bueno, en casa de mi amiga Paola, dijo. Esa frase hizo que los oficiales se miraran mutuamente. La amiga, una posible pista. Mientras Mariana fue encerrada en una celda provisional, las autoridades del país ibérico se contactaron con la policía en México para realizar una investigación más a profundidad sobre esta situación. Días más tarde se comprobó por las autoridades mexicanas que su amiga Paola estaba involucrada sentimentalmente con un sujeto relacionado a una red de narcotráfico. Al parecer, Paola habría convencido a Mariana de llevar una segunda maleta consigo con algunos regalos que quería entregarle a una prima suya en Madrid, y aprovechando que su amiga viajaba a este país, le pidió el favor de llevar dicho equipaje. La cosa era sencilla. Mariana simplemente debía verse con la prima de Paola en una cafetería de Madrid y entregarle la maleta que Paola le había enviado. Sin malicia y sin desconfianza, ya que se trataba de Paola, su amiga desde hace años. Con ingenuidad y bastante confianza, Mariana decidió hacerle el favor a Paola sin imaginarse que lo usarían como mula. Ante tal situación, la policía en España comenzó a sospechar que Mariana era inocente y que realmente la culpable de todo era su amiga Paola. Sin embargo, no habían pruebas de nada y el equipaje estaba a nombre de Mariana en un vuelo internacional. Aunque los agentes quisieran ayudarla, estaban de brazos cruzados, pues dependían de la investigación de México, la cual iba lenta. Las conversaciones en el teléfono de Paola. Luego de 3 semanas de investigaciones por parte de la policía mexicana y mientras Mariana se encontraba aún tras las rejas, los agentes encontraron pruebas contundentes que involucraban a Paola directamente con este hecho. Resulta que, además de que su novio estaba metido en una red de narcotráfico, Paola tenía en su teléfono celular todo tipo de información que no solamente le involucraba a ella misma, sino también a su pareja y a su prima que vivía en Madrid. Este teléfono justamente fue la prueba clave que la vinculaba a ella con el crimen, pues habían conversaciones bastante claras sobre cómo iba a introducir la droga en el equipaje que le iba a dar a Mariana y de cómo su prima iba a verse con ella en Madrid para recibir el equipaje. Con ayuda de la Interpol, la policía mexicana emitió una orden de captura en contra de Paola, quien habría estado tratando de escapar de las autoridades, pero finalmente fue capturada. Luego de todo esto, Mariana fue liberada por la policía de España y sus cargos legales les fueron retirados. Al salir de prisión se sintió aliviada y pudo volver a comunicarse con su familia para decirles que estaba bien. Sin embargo, luego de este episodio, esta mujer no volvió a ser igual, por lo que aprovechó la situación para contar su historia y que otras mujeres no vuelvan a pasar por lo mismo. Personas usadas como señuelo. Tiempo después de este complicado hecho, Mariana se convirtió en activista por los derechos de las mujeres que han sido detenidas injustamente en el extranjero, así como de las personas que son utilizadas como señuelos por bandas delincuenciales que buscan transportar sustancias ilegales de un país a otro. Este tipo de situaciones ocurren mucho por causa de la ingenuidad de las personas y por no revisar adecuadamente y por sí mismas su propio equipaje. En este caso, Mariana nunca volvió a ver a Paola, quien por lo sucedido se tuvo que enfrentar a las autoridades y enfrentar serios cargos legales. Aún las personas más allegadas pueden llegar a hacer este tipo de cosas, por lo que siempre hay que estar atentos antes de viajar al extranjero. Pero cuéntame tú qué piensas sobre esto. ¿Has escuchado algo parecido? Si conoces alguna historia parecida, déjalo saber en los comentarios. Le negaron la entrada a España por quedarse más tiempo del permitido. Prohibieron entrar a España, gente. Así es, me prohibieron entrar a España porque me estuve más del tiempo que tenía que estar.
Solo tenía que estar una semana que iba de turista, pero me estuve 3 años. Entonces, cuando llegué a migración, me pusieron el sello y me dijeron que si tenía tarjeta de residencia. Y yo les dije que no. Entonces me dijeron que no podía entrar a España de nuevo dentro de 5 años porque eso estaba mal, que había hecho una infracción. Bueno, entonces yo pensaba que iba a volver a España de nuevo, pero ya no, ya porque me pusieron el sello ese y me dijeron que no podía entrar dentro de 5 años. Hay personas que dicen que solo se saca un nuevo pasaporte para volver a entrar, pero yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero muchas personas me han dicho eso, que con un nuevo pasaporte ya puedes entrar de nuevo a España, pero no sé. Estudiante enfrenta condena de cárcel por contenido en su maleta. Carla es una joven estudiante mexicana que desde hace algunas semanas había llegado a Europa con el fin de recorrer varios países y realizar turismo. Un viaje aparentemente normal dentro de la cotidianidad europea. Luego de pasear por varios países, su escala final era Madrid, en donde tenía que esperar solamente 10 horas de escala para retornar a su natal México. Pese a que su paso por Madrid era totalmente transitorio y solo debía durar unas cuantas horas, su estadía en la ciudad se pospuso por hasta 22 días más. Resulta que durante todos sus viajes por Europa, estas 2 últimas semanas la chica compró toda clase de souvenirs, de países como Bélgica, Hungría, República Checa, Alemania y Austria. Dentro de las cosas que compró no había nada raro, cosas decorativas y recuerdos de cada lugar al que iba. Posiblemente para llevarla a sus seres queridos a retornar a su país. Sin embargo, hubo un objeto que llamó mucho la atención de las autoridades en el aeropuerto español. Se trata de una pistola calibre 9 mm de uso militar, la cual también se encontraba con su cargador y 12 cartuchos. Ya te imaginarás la sorpresa de los guardias de seguridad cuando le preguntaron a la joven por el arma. Carla, asustada y muy confundida, solamente podía decir que dicho objeto no era de ella y que no supo cómo llegó eso hasta ahí, puesto que ni ella ni su familia habían metido eso en la maleta. Posteriormente, las autoridades la detuvieron durante la madrugada del 28 de abril, justo 15 minutos antes del embarque de su vuelo. Los agentes la llevaron al calabozo del terminal T4, en donde Carla pasó la noche. Sin embargo, fue dejada en libertad provisional al día siguiente. Lo que eran unas vacaciones familiares que hasta el momento y casi en su etapa final habían sido inolvidables, de un momento a otro se convirtieron en una pesadilla para Carla y su familia. Enfrentarse a una condena tan grave para una niña de esa edad conlleva muchas consecuencias legales, como complicación para volver a Europa y hasta pagar una pena en prisión de 3 años. La Guardia Civil manifestó que la pistola le fue hallada en su equipaje, por lo que actualmente la joven se encuentra bajo proceso de investigación. Ella ha manifestado en repetidas ocasiones que es inocente y que en ningún momento metió ningún tipo de arma en su maleta. De hecho, el arma, señala Carla, fue encontrada en el bolsillo exterior del equipaje que llevaba, por lo que al no estar dentro de la maleta le da fuerza a su versión de la historia. Según el periódico El País, el cual te dejamos el enlace aquí en la descripción de este video para que leas el artículo, Carla dice que goza de una buena reputación en su país, tiene un alto nivel académico según sus notas y que además no cuenta con antecedentes penales. Sería entonces irrisorio que alguien con este perfil pudiese llevar un arma de tal manera dentro de su maleta, y más viajando a Europa. En este canal siempre les damos consejos sobre cómo empacar la maleta correctamente, cómo evitar este tipo de situaciones y ser desconfiados en los aeropuertos, pues en muchas ocasiones inescrupulosos aprovechan cualquier tipo de situación y de descuido para meter en material prohibido dentro de las maletas de los demás. Esta modalidad delictiva es común y aunque no hayas cometido tú ningún delito, el solo hecho de que la Guardia Civil lo encuentre en tu equipaje es motivo para detenerte. En el caso de Carla, ella se enfrenta a una posible privación de la libertad en establecimiento carcelario por hasta 3 años, cosa que podría haber sido hasta de 10 si hubiera pasado en México. La defensa de la chica señala que no tiene sentido que ella pudiera portar un arma de esas en su viaje de regreso a México. Y más cuando se trata de algo tan planeado como una fiesta de quinceañera, la cual había sido postergada desde hace varios años por causa de la pandemia. Tanto ella como su familia señalan que es bastante meticulosa cuando de organizar su equipaje se trata, todo doblado y de manera que pudiera caber bien y sobrecompactado. Asimismo, el padre señala que su hija es extremadamente detallista. Su familia tuvo que viajar de regreso a México, pero el padre se quedó a acompañarla durante todo este proceso que se alargó más de un mes y más de lo que se tenía previsto.
Posteriormente, la mujer fue dejada en libertad y según su abogado, ella podría regresar a México, cosa que no es muy recomendable en estos casos hasta que no se dé solución a esta problemática. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que la joven, junto con su padre, regresaron a su país natal el pasado mes de mayo. Este es un caso que sirve de ejemplo para no confiarse al momento de viajar a otros países, ya que por puro descuido en tu maleta puedes meterte en líos aún sin enterarte. En este caso, Carla manifiesta que le metieron ese objeto en su maleta sin ella darse cuenta. Este tipo de cosas son muy comunes, pues inescrupulosos introducen objetos desconocidos para luego recuperarlos en el país al cual van a viajar. En muchos casos, las víctimas deben pagar las consecuencias de un delito que no cometieron, pero ante los ojos de la ley es responsabilidad de ellos. Así que cuiden muy bien su equipaje cuando vayan a viajar. Le denegaron la entrada a España por no tener los requisitos de viaje completos. En esta pregunta, y bueno, siempre nos hacen esa misma pregunta de por qué no te negaron la entrada, y la verdad es que para ese momento del viaje nosotros pensábamos que lo teníamos todo listo, traíamos reserva de hotel, pasaporte vigente, veníamos con mi esposo, el niño venía legalmente normal, según nosotros traíamos todo, traíamos una reserva de hotel, pero bueno, según traíamos el dinero acordado, pero que ahora entiendo por qué nos devolvieron. En ese momento no lo entendía y cuestionaba muchas cosas. Ahora lo que pienso de ese momento es como que fue totalmente injusto como nos trataron, más no el hecho de devolvernos, porque pues cuando uno cumple las cosas como deben ser y hace las cosas como deben ser, las cosas salen súper bien. Para ese momento nosotros llevamos el dinero que había que justificar por día, lo llevamos bien por la totalidad de días que íbamos a estar, pero de mi esposo y mío. Por el bebé no le llevábamos porque según nosotros pues él nos necesitaba, porque él apenas tenía 4 meses para ese entonces ni siquiera comía otra cosa que no fuera pecho y bueno. Pero para nosotros, no sé por qué no nos informamos. Ahora lo pienso y digo, no sé por qué nos dormimos tanto. Y otra de las causas fue también como que nos hicieron que nos devolvieran, fue la reserva de hotel. Donde nos vendieron los, ya sabes, los tiquetes aéreos y todo esto, no nos enfatizaron en que teníamos que llevar la reserva de hotel paga por la totalidad de los días. O sea, hay que llevar pago el hotel por todos los días que vayas a estar allá. Todos los días. Y bueno, nosotros llevamos la reserva de hotel por 3 días. Puede que te agarren en el aeropuerto como pueden que no, pero de todas maneras es mejor llevar todas las cosas al día. Y para la gente que si de pronto piensa viajar y eso, yo recomiendo viajar al aeropuerto de Barcelona, que es mucho más suave, como quien dice, la entrada, como más, la gente es diferente, es como más humana que en Madrid. La verdad, nosotros tuvimos malas experiencias y si uno busca en internet, como que es más estricta la entrada por Madrid, así que bueno.